¿Alguna vez has sentido que sales de una iglesia más vacío que como entraste? ¿Has estado en un templo donde el nombre de Dios se menciona, pero su presencia brilla por su ausencia? Puede que estés asistiendo a un lugar que, en apariencia, es una casa de oración, pero en lo espiritual es un campo de manipulación, confusión o peor aún, un terreno donde el Espíritu de Dios ya no habita. Muchas personas hoy están atrapadas en iglesias donde lo que se predica no transforma, donde la palabra es usada para controlar, donde se exalta más al líder que al Señor, donde los dones son espectáculo y no edificación. Lugares donde el pecado no se confronta, solo se maquilla, donde el mensaje se acomoda al gusto de la multitud, pero no sacude el alma ni llama al arrepentimiento. Y quizá tú llevas tiempo sintiendo algo raro en tu espíritu. Te preguntas por qué. A pesar de asistir a los cultos, tu vida sigue igual. ¿Por qué tu fuego interior se apaga poco a poco? ¿Por qué las oraciones no fluyen? ¿Por qué tu alma ya no se quebranta como antes? Lo que nadie te ha dicho es que hay iglesias que, en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Él sin que te des cuenta. En este mensaje te revelaré las 5 iglesias que jamás deberías pisar. 5 ambientes espirituales peligrosos, engañosos o estériles que muchas veces llevan el nombre de Cristo, pero no el sello del Espíritu Santo. No se trata de juzgar denominaciones, nombres o pastores. Se trata de abrir los ojos. Porque en estos tiempos finales, no estar en el lugar correcto puede ser la diferencia entre ser despertado o dormido en medio de la oscuridad. Quédate hasta el final, porque quizás Dios te está dando hoy la respuesta que tu alma venía pidiendo en secreto. Suscríbete ahora al canal, si todavía no lo hiciste, porque aquí hablamos sin filtros, con Biblia en mano y revelación del cielo. Aquí no te alimentaremos con leche diluida, sino con palabra firme, profunda y de discernimiento. Y deja un comentario escribiendo el nombre de la iglesia donde estás hoy. ¿Sientes que estás en el lugar correcto? ¿O el Espíritu Santo ya te lo ha mostrado, pero aún no te atreves a salir? Tu comentario puede abrir la puerta a una conversación que salve tu alma y la de muchos. Ahora respira profundo. Abre tu espíritu, porque lo que viene no será fácil de oír, pero puede cambiar para siempre tu relación con Dios. La iglesia del entretenimiento espiritual. Mucha música, poca palabra, cero transformación. Vivimos en una generación donde la imagen se volvió más importante que la esencia, donde lo visual, lo emocional, lo atractivo y lo masivo toman el lugar de lo profundo, lo reverente y lo bíblico. Esta realidad no ha dejado a la iglesia ilesa. Muchas congregaciones, en su afán de atraer multitudes, han sustituido la cruz por el escenario, la palabra por el espectáculo, el quebranto por la euforia. Y si tú estás en una iglesia donde el culto parece más un concierto que una reunión santa, donde el show ha reemplazado la unción, necesitas abrir los ojos, porque no todo lo que brilla es gloria, y no toda emoción es presencia de Dios. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Pero hoy hay iglesias que han trocado esas palabras por luces, humo, pantallas gigantes, ensayos teatrales y coreografías que emocionan la carne pero no alimentan el alma. Y eso es peligroso, porque una emoción no transforma, no redime, no libera. La emoción pasa, el pecado no. El enemigo es sutil. Si no puede detenerte de ir a la iglesia, te distraerá dentro de ella. Te hará pensar que porque lloraste con una canción o sentiste escalofríos, el Espíritu se movió. Pero el verdadero mover del Espíritu Santo no solo toca la piel, sacude el corazón, confronta el pecado, llama al arrepentimiento y enciende el fuego del compromiso. Si eso no está sucediendo, es probable que estés en una congregación entretenida, pero espiritualmente estancada.
¿Te das cuenta que cada culto se parece al anterior? Que no hay palabra rema, ni dirección profética clara, ni mensajes que te incomoden a mejorar. Que los pastores solo predican lo que agrada al oído, con frases motivacionales, sin hablar de pecado, infierno, juicio o santidad. Esa no es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia del entretenimiento, y muchos ya están siendo seducidos por ella. Pablo advirtió esto a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo a Timoteo 4:3. Ese tiempo no vendrá, ya llegó. Y si tú estás bajo un liderazgo que evita predicar la cruz porque espanta a los nuevos, que censura el espíritu para no asustar a los visitantes, o que convierte el púlpito en una plataforma de celebridad, entonces debes huir. Sí, huir. Porque permanecer en un ambiente donde lo santo se banaliza es como querer respirar en medio de una atmósfera contaminada. Tarde o temprano te asfixias, y lo más peligroso es que ni te das cuenta. Muchos hoy siguen yendo a estas iglesias porque sienten algo, porque es bonito, cómodo, divertido, pero no se dan cuenta que están siendo alimentados con leche aguada, sin nutrientes espirituales, y por eso su fe no crece, su carácter no cambia, su relación con Dios no se profundiza. Hay una apariencia de piedad, pero niegan su poder. 2 Timoteo 3:5. No confundas movimiento con avance, no confundas gente saltando con vidas transformadas. No confundas música bonita con adoración genuina, y no confundas un lugar lleno con un lugar aprobado por Dios. Hazte esta pregunta: ¿esta iglesia me hace parecerme más a Cristo o me acomoda más al mundo? La iglesia no fue creada para entretener. Fue fundada por el Cordero para formar soldados, para alimentar discípulos, para preparar una novia sin mancha ni arruga. Si no hay confrontación, si no hay quebranto, si no hay presencia, si no hay doctrina sólida, sal de ahí mientras todavía escuchas la voz del Espíritu, porque el día que dejes de escucharla puede que ya sea tarde. La iglesia del profeta sin palabra, muchas revelaciones, poca Biblia, espíritus mezclados. Vivimos tiempos donde hay hambre de dirección. Muchos cristianos están sedentos por escuchar la voz de Dios, por entender qué decisión tomar, con quién casarse, en qué ciudad vivir, qué trabajo aceptar, y eso es legítimo. Pero esa necesidad ha sido explotada por líderes y congregaciones que se autodenominan proféticas, pero lo que operan no es profecía bíblica, sino adivinación disfrazada de espiritualidad. La iglesia donde todo es revelación pero casi nada se alinea con la palabra de Dios es un terreno perigoso. Se torna um campo fértil para a operação de espíritos enganadores. Sim, porque nem toda visão vem de Deus, nem toda profecia é inspirada pelo Espírito Santo, e nem todo profeta é enviado do céu. A Bíblia nos alerta sobre isto. Amados, no creáis a todo espírito, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. ¿Y cómo se prueba un espíritu? Con la palabra. Si una revelación contradice la Escritura, no viene del trono de Dios, sino de la carne, o peor aún, del enemigo. Hay iglesias donde el culto gira en torno a las profecías personales. Se pasa más tiempo revelando números de cuenta, fechas de cumpleaños, nombres de familiares, que predicando el Evangelio. El centro ya no es Cristo, es el profeta. Y el altar se transforma en una tarima de exhibición de dones supuestos, mientras las almas siguen sin ser confrontadas con la verdad del arrepentimiento. Pablo fue claro cuando escribió a los Corintios que el don de profecía era para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Pero hoy
Muchos profetizan para manipular, controlar, humillar o impresionar. Esa no es la profecía del cielo, esa es adivinación. ¿Estás en una iglesia donde hay más visiones que Biblia? ¿Donde el pastor o líder se autodenomina apóstol profeta y no permite que se cuestione nada de lo que dice? ¿Donde las revelaciones son vagas, confusas, contradictorias o provocan temor en vez de paz y edificación? Entonces alerta, porque puede que estés bajo un manto espiritual contaminado, y no estamos hablando de errores humanos que todos podemos cometer. Hablamos de una estructura que sistemáticamente sustituye el estudio profundo de las Escrituras por una espiritualidad artificial, donde lo profético se volvió un espectáculo y no una herramienta de edificación. Muchos acuden a estas iglesias en busca de dirección, pero salen con más confusión, porque se les entrega palabra sin discernimiento, sin fundamento y sin cruz. Y eso es peligroso, porque lo que no se basa en la verdad termina siendo manipulación espiritual. Y donde hay manipulación, no hay libertad. Cristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad está en la Escritura, no en un profeta que dice tener sueños todas las noches, pero no vive en santidad, no se sujeta a nadie y usa sus revelaciones para ganar poder sobre las personas. ¿Y sabes por qué muchas veces no discernimos esto? Porque estamos carentes de intimidad con Dios. Cuando tú no tienes una relación profunda con el Espíritu Santo, cualquier palabra bonita te convence, pero cuando vives en oración, cuando estudias la Biblia con hambre, cuando te mantienes quebrantado ante el altar, entonces nada te engaña, porque el Espíritu mismo te da testimonio si una voz viene del cielo o no. Ten cuidado con las iglesias donde todo gira en torno a Dios me mostró, yo vi, yo soñé, pero casi nadie abre la Biblia para enseñar, porque la palabra sigue siendo el filtro de lo verdadero. Y no solo eso, muchas veces esos falsos profetas imparten cargas espirituales. Cuando alguien pone las manos sobre ti sin estar autorizado por el cielo, puede transferirte opresión en vez de bendición. Por eso Pablo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. 1 Timoteo 5:22. Si en tu iglesia se ora por todos sin discernimiento, si se hace imposición de manos en masa, si se promueven supuestas experiencias místicas sin rendición al Espíritu de verdad, entonces cuidado. Podrías estar participando de una atmósfera contaminada espiritualmente aunque no lo sepas. El enemigo no necesita que dejes la iglesia. Solo necesita que te acomodes en una falsa, y muchas de ellas tienen apariencia de fuego, pero son brasas extrañas, como las que ofrecieron Nadab y Abiú. El resultado, fuego del cielo los consumió. Levítico 10:1-2. Dios está limpiando su iglesia, y tú no puedes permanecer donde lo santo se mezcla con lo profano. La verdadera iglesia no manipula, no seduce, no explota. La verdadera iglesia te lleva a los pies del Cordero. La iglesia que comercia con lo sagrado, donde todo se vende, incluso la unción. En el corazón de Jesús hubo indignación santa cuando entró al templo y vio a los cambistas, los mercaderes y los vendedores haciendo negocio en el lugar que debía ser casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Ese grito sigue resonando hasta el día de hoy, porque lo que Jesús vio entonces se repite ahora en muchas congregaciones disfrazadas de iglesias. Estamos hablando de esos lugares donde todo gira en torno al dinero, pero no como principio de mayordomía, ni como enseñanza bíblica equilibrada sobre la provisión de Dios. No, hablamos de iglesias donde se comercia con lo espiritual, donde se vende la oración, se subasta la profecía, se cotiza el aceite de unción y se hace negocio con el quebranto de las almas. ¿Has estado alguna vez en una iglesia donde antes de orar por ti,
te exigen una ofrenda especial, donde se dice que para recibir una bendición debes hacer una donación profética, donde el líder afirma que Dios solo se moverá si traes una cantidad específica de dinero. Si es así, huye. Dios no es un comerciante celestial. Él es tu Padre. Su gracia no se compra, su favor no se alquila, su presencia no está en venta. La Biblia nos muestra un ejemplo claro en Hechos 8, cuando Simón el Mago vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces ofreció dinero para recibir ese poder. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Claramente, el Espíritu Santo no se negocia. Pero hoy hay muchas iglesias que funcionan como verdaderas empresas. No hay unción si no hay billete. No hay liberación si no hay transferencia. No hay oración si no hay semilla. Y no hablamos de la ofrenda genuina, hecha con amor y obediencia. Hablamos de manipulación disfrazada de doctrina. En estos lugares se mercadea con lo más sagrado. Se venden pañuelos supuestamente ungidos, botellitas con agua que vienen del Jordán, llaves simbólicas, piedras traídas de Israel, velas, cruces, pulseras, todo con la promesa de activar milagros. Eso no es fe, eso es superstición. Es paganismo moderno con ropaje evangélico. Y sabes lo más peligroso, que muchas personas sinceras caen en estas trampas. Porque están pasando necesidades, están desesperadas por una respuesta y en medio de su quebranto son explotadas por lobos vestidos de pastores. Jesús advirtió que vendrían esos tiempos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. La iglesia verdadera enseña principios financieros, sí. La Biblia habla de diezmos y ofrendas, claro, pero todo eso debe nacer de la fe, del amor, de la obediencia voluntaria, no de la manipulación emocional ni del chantaje espiritual. Dios no necesita tu dinero. Él es dueño del oro y de la plata. Ageo 2:8. Lo que Él quiere es tu corazón. Y cuando un líder te pone una etiqueta de precio para acercarte a la bendición, no está representando al reino de Dios, sino edificando su propio imperio. Además, estas iglesias suelen tener estructuras piramidales. El líder vive en lujos y los miembros en escasez. Se promueve una teología de la prosperidad desbalanceada, donde se enseña que si tú estás sufriendo es porque no diste lo suficiente. Y mientras tanto, el altar se llena de promesas vacías y de expectativas frustradas. Piénsalo, ¿cuántas veces diste la ofrenda más grande de tu vida y no pasó nada? No porque Dios no sea fiel, sino porque Él no puede ser manipulado por métodos humanos. Él se mueve por la fe y la obediencia, no por transacciones monetarias disfrazadas de pactos. Y cuando una iglesia convierte el evangelio en una empresa, se pierde el temor de Dios, porque ya no se predica contra el pecado, ya no se habla del juicio, ya no se proclama la santidad. Todo se convierte en motivación, autoayuda, frases bonitas, para mantener a la audiencia feliz, dando y volviendo. Cristo no murió en una cruz para que hoy algunos en su nombre vivan como celebridades mientras manipulan a las ovejas. El mensaje de la cruz no es una estrategia de marketing, es un llamado al arrepentimiento, a la entrega, al servicio y al amor. Si estás en una iglesia donde lo material es más importante que lo espiritual, donde te hacen sentir que Dios te debe algo si pagas cierta cantidad, entonces no estás en un lugar sano. Porque donde el dinero se volvió el centro, Cristo fue desplazado del trono. La iglesia donde no se predica el arrepentimiento, un evangelio sin cruz, sin sangre y sin poder. Tal vez esta sea una de las más sutiles y peligrosas. No porque sea escandalosa, ni porque prometa riquezas, sino porque parece bíblica.
pero no lo es. Se trata de esas iglesias que han suavizado tanto el mensaje que ya no incomodan a nadie. Iglesias donde se habla de amor, de éxito, de superación personal, de autoestima, pero jamás se menciona el pecado, ni el juicio, ni la necesidad urgente del arrepentimiento. Parecen templos, citan versículos, usan palabras como fe, Dios, bendición, pero todo el mensaje ha sido diluido para no ofender a nadie, y sin darse cuenta, se han convertido en lo que la Biblia llama cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Jesús fue claro en su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Esa fue su primera predicación, y esa fue también la esencia del mensaje de Juan el Bautista, de Pedro, de Pablo, de todos los verdaderos siervos de Dios. Pero hoy hay iglesias que han eliminado esa palabra de sus púlpitos, porque no es popular, porque no vende. Estas iglesias te dicen que Dios te ama, pero no te dicen que necesitas cambiar. Te prometen un destino de gloria, pero no te muestran la senda estrecha. Te animan a soñar, pero nunca te enseñan a morir al yo. Hablan del cielo, pero no advierten sobre el infierno. Y aunque parezcan llenas, están vacías del poder transformador del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál fue el precio de nuestra redención? La sangre de Cristo, la cruz, el sacrificio. No se trata solo de recibir a Jesús en el corazón, como si fuera un ritual amable. Se trata de arrepentimiento, de renuncia al pecado, de entrega total. Se trata de nacer de nuevo. Pero cuando estás en una iglesia donde no se confronta el pecado, donde los líderes no hablan de santidad, donde se celebra todo tipo de conducta para no juzgar, lo que tienes es un lugar donde el enemigo está cómodo, porque Satanás no se incomoda en un lugar donde no hay fuego del Espíritu. Él permanece tranquilo donde hay entretenimiento, pero no hay presencia. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo es hoy. Hay una generación que quiere escuchar solo lo que le agrada, que rechaza la corrección, que cambia la santidad por la aceptación social. Y muchas iglesias han cedido a esa presión. Cambian los mensajes por lo que es políticamente correcto, se vuelven tibias. Y ya Jesús advirtió en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia sin arrepentimiento es una iglesia sin poder, porque el Espíritu Santo no habita donde no hay limpieza. El pecado no confrontado se convierte en costumbre, y lo que debía ser un altar se convierte en un escenario. Por eso, examina bien. ¿Estás en una iglesia donde la palabra es predicada con verdad? ¿Donde el pecado se llama pecado y no se disfraza de debilidad? ¿Donde se ora por liberación, no solo por comodidad? ¿Donde se habla de santidad, de juicio, de la cruz? No se trata de ser legalistas, ni de vivir con miedo, sino de comprender que el Evangelio es poder para salvación. Y el poder comienza con la convicción de pecado y el deseo profundo de ser transformado. Dios quiere una iglesia pura. Jesús viene por una novia sin mancha ni arruga, no por una multitud entretenida, sino por un pueblo encendido que viva en obediencia. Si estás en una iglesia que te hace sentir cómodo en tu pecado, que nunca te confronta, que solo te anima pero no te transforma, entonces necesitas preguntarte: ¿estoy en un lugar que glorifica a Dios o solo a los hombres? Porque un evangelio sin arrepentimiento es un evangelio sin cruz, y sin cruz no hay salvación. La iglesia donde todo es permitido y el espíritu de Jezabel gobierna desde dentro, puede que al entrar te den una sonrisa. Puede que la música te impacte. Tal vez el ambiente te parezca moderno, cool, lleno de jóvenes, luces, arte, danza y libertad. Y podrías pensar: esto es lo que me hacía falta.
pero con el tiempo algo en tu espíritu comienza a incomodarte. Y si prestas atención, notarás un patrón. Nadie habla de límites, nadie te confronta, y todo, absolutamente todo, se acepta como parte de una nueva revelación. Este tipo de iglesia es la que ha caído bajo la influencia del espíritu de Jezabel, un poder espiritual mencionado por Jesús en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No se trata literalmente de una mujer llamada Jezabel, mas sí de una influencia maligna que se infiltra en congregaciones para pervertir lo sagrado, controlar espiritualmente y corromper la pureza doctrinal. Este espíritu no llega con cuernos ni fuego. Llega disfrazado de libertad, de inclusión, de nueva unción. Se esconde detrás de frases como Dios no te juzga, todos somos pecadores, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y con esas frases, muchos líderes empiezan a justificar el pecado, a permitir relaciones fuera del orden de Dios, a permitir ministerios dirigidos por personas sin regeneración espiritual, y hasta a introducir prácticas ocultas camufladas de profecía, danza o intercesión. Y lo más grave, muchos ni siquiera se dan cuenta, porque el espíritu de Jezabel trabaja desde la manipulación emocional. Te hace sentir especial, empoderado, con un llamado, pero a la vez te desconecta del verdadero temor de Dios. Promueve una espiritualidad mística sin obediencia, una pasión emocional sin fundamento en la palabra, un evangelio donde todo es permitido porque Dios conoce tu corazón. Pero lo que no se dice es que este espíritu quiere tener el control de los altares, quiere seducir al liderazgo para que la autoridad espiritual se contamine. Quiere introducir palabras proféticas que no provienen del Espíritu Santo, sino de una fuente demoníaca que imita el poder de Dios para confundir y dividir. En estas iglesias, muchas veces verás personas con supuestos dones, pero sin frutos. Verás líderes con carisma, pero sin carácter. Verás ministerios que comienzan bien, pero terminan siendo plataformas de orgullo, de sensualidad, de manipulación emocional. Y si tú te quedas en un ambiente así, con el tiempo, dejarás de discernir. Comenzarás a justificar actitudes que antes sabías que estaban mal. Comenzarás a llamar intolerancia a la santidad. Comenzarás a ver como revelación lo que antes llamabas confusión. Porque ese espíritu adormece, ese espíritu pervierte, ese espíritu quiere neutralizar al pueblo de Dios desde dentro. Por eso Jesús fue tan claro en Apocalipsis. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2, 21-22. ¿Estás en una iglesia donde no hay orden espiritual? ¿Donde no se rinde cuentas? ¿Donde cualquiera se autoproclama profeta o apóstol? ¿Donde la sensualidad es aplaudida? ¿Donde se usa el nombre de Dios para justificar abusos, manipulaciones, desórdenes? Ten cuidado, porque no todo lo que parece espiritual es del Espíritu Santo, y no todo lo que brilla es luz. El enemigo es experto en disfrazarse como ángel de luz para seducir a los que no están firmes en la palabra. Una iglesia gobernada por el espíritu de Jezabel puede parecer viva, pero por dentro está muerta, porque ha cambiado la unción por espectáculo, la obediencia por emociones, la palabra por el show. Y si tú has estado en un lugar así, pide discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te revele la verdad. No te quedes donde hay confusión, manipulación y pecado tolerado. Dios te llama a la pureza, a la claridad espiritual, a la verdad. El pueblo de Dios necesita volver a la raíz, a la palabra, a la santidad, a la cruz, la iglesia donde Dios ya no está,
Pero nadie se ha dado cuenta, esta es la más silenciosa de todas las iglesias que no deberías pisar, no porque el ambiente sea escandaloso, no porque haya herejías evidentes, no porque se vea pecado abierto en sus altares, sino porque lo que hay allí es aún más peligroso, una apariencia de piedad sin presencia de Dios. En estas congregaciones todo parece correcto. Las liturgias se siguen como siempre. Las predicaciones suenan bíblicas. El orden, la tradición, el respeto, todo parece estar en su lugar. Pero si prestas atención con los oídos del Espíritu, algo falta. No hay vida, no hay fuego, no hay convicción, no hay transformación, no hay señales de la presencia del Dios vivo. La Biblia nos habla de un momento trágico en la historia de Israel. En 1 Samuel 4:21, después de que el arca de Dios fue capturada por los filisteos, una mujer dio a luz a un hijo y lo llamó Icabod, que significa la gloria se ha apartado de Israel. Y es precisamente eso lo que ha pasado en muchas iglesias hoy. La gloria se ha ido, pero la gente sigue reuniéndose como si nada hubiera pasado. Son iglesias donde se repiten fórmulas vacías, donde se canta pero no se adora, donde se predica pero no se sana, donde se ora pero no se intercede con poder. Iglesias donde el Espíritu Santo ha sido sustituido por la rutina, donde no hay hambre de Dios, solo repetición de lo que siempre se hizo. Jesús advirtió a una iglesia así en Apocalipsis 3:1, cuando habló a la iglesia de Sardis: «Tienes nombre de que vives y estás muerto». ¡Qué declaración tan fuerte! No les dijo que eran malos ni que eran falsos, simplemente les dijo: parece que están vivos, pero por dentro están muertos. Y eso es justamente lo que está pasando en muchas congregaciones. Se han acostumbrado tanto a hacer iglesias sin Dios que ya no sienten su ausencia. Se han vuelto profesionales del cristianismo. Programas bien hechos, tiempos exactos, estructuras sólidas, pero ni una lágrima de arrepentimiento, ni una palabra profética, ni una señal del cielo. Y lo peor de todo, han perdido el temor, porque se puede perder el fuego y llorar por él, pero cuando se pierde el fuego y ni siquiera se nota, ahí está el verdadero peligro. Porque una iglesia sin la presencia de Dios es solo un edificio religioso, y una religión sin presencia es una trampa mortal para el alma. Dios no te llamó a pertenecer a una organización sin vida. Él no te salvó para que seas parte de una costumbre muerta. Él te rescató para que seas parte de un cuerpo vivo, lleno de su espíritu, en movimiento, con poder, con verdad, con discernimiento, con unción y con fuego del cielo. Si estás en una iglesia donde no hay presencia, no te acostumbres, no digas, siempre ha sido así. No aceptes lo que el cielo ya rechazó, pide a Dios dirección. Porque hay iglesias que parecen vivas, pero Dios ya no está allí. Y si Él no está, tú tampoco deberías estar. Busca una congregación donde la palabra no sea un ritual, sino una espada que corta, donde la adoración no sea una música bonita, sino una atmósfera de gloria, donde las lágrimas caigan en arrepentimiento y donde las almas se conviertan con poder, donde la gente llegue quebrada y salga restaurada, donde Jesús no sea un tema de conversación, sino el Rey entronado en medio de su pueblo. Dios no bendice lo que Él no habita, y si no habita en ese lugar, entonces no lo llames casa de Dios. La iglesia edificada sobre cimientos malditos. ¿Sabías que no todas las iglesias nacen de la voluntad de Dios? Algunas nacen de la división, otras nacen del orgullo, otras se fundan por codicia, por control, por rebeldía o incluso por ocultismo disimulado bajo apariencia de religión. Y aunque el nombre que lleven sea Templo de la Vida o Iglesia del Espíritu, lo que las sostiene no es el Espíritu Santo, sino un fundamento contaminado. La Biblia es clara en esto. Jesús dijo en Mateo 7:24-27 que hay dos tipos de cimientos, la roca y la arena.
Y cuando vienen los vientos, las lluvias y las tempestades, y vendrán, solo la casa que está sobre la roca permanecerá. ¿Y qué es la roca? Su palabra, su voluntad, su verdad, su propósito. Pero, ¿qué ocurre con aquellas congregaciones que nacen de una pelea entre pastores? ¿Qué pasa cuando una iglesia se forma porque alguien quiso tener su propio reino, su propio púlpito, su control, su poder? ¿Qué ocurre cuando el fundamento no fue una palabra de Dios, sino una reacción emocional, carnal o incluso demoníaca? Lo que ocurre es que todo lo que se construya sobre ese fundamento estará envenenado desde la raíz. Puede parecer floreciente por un tiempo, puede crecer rápidamente, puede atraer multitudes, pero tarde o temprano, la corrupción en el cimiento saldrá a la luz, y quienes estén ahí, por más fieles que sean, comenzarán a sentir el desgaste espiritual, la desilusión, el cansancio, la aridez. ¿Y cómo se puede discernir si estás en una iglesia así? Observa con atención. El pastor habla más de sí mismo que de Jesús. El liderazgo no acepta corrección ni rendición de cuentas. Hay manipulación emocional o financiera disfrazada de unción. El mover del espíritu es sustituido por espectáculos emocionales. ¿Se promueve más el nombre de la iglesia que el reino de Dios? Estos son signos de que esa iglesia puede estar fundada sobre cimientos equivocados. Y no importa cuán hermosos sean los cultos o cuán atractiva sea la alabanza, si la raíz está mal, el fruto terminará siendo amargo. Miremos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, todo lo que no haya nacido de Cristo, en Cristo y para Cristo, está destinado a caer. Y lo más triste es que muchos hijos de Dios están sentados domingo tras domingo en santuarios, donde el verdadero fundamento ya fue reemplazado por el hombre. ¿Y sabes cuál es la trampa del enemigo? Hacerte pensar que estás sirviendo a Dios por estar allí. Hacerte sentir culpable por considerar salir. Hacerte creer que si abandonas esa iglesia, estás traicionando a Dios, cuando en realidad Dios fue el primero en irse. No estamos hablando de dejar una iglesia por capricho, por diferencias personales o por falta de compromiso. Estamos hablando de salir cuando el Espíritu Santo ya no tiene lugar en ese altar, cuando Jesús ya no es el centro, cuando el fuego del cielo ha sido apagado y sustituido por el humo de la apariencia. A veces, para proteger tu llamado, Dios te va a sacar de lugares que un día Él bendijo. Porque aunque algo haya comenzado bien, si se desvía, si se contamina, si se corrompe, deja de ser su voluntad. Él no habita donde hay división sin perdón, donde hay manipulación, donde hay falsedad disfrazada de reverencia. Si estás en una iglesia con cimientos contaminados, sal con sabiduría, pero sal. No causes división, no hables mal. Ora, bendice, agradece por lo que aprendiste, pero obedece a la voz del Espíritu y busca un lugar donde Jesús sea verdaderamente Rey. Porque estar en el lugar correcto determina el nivel de unción, revelación y propósito que vas a vivir. No tengas miedo de obedecer. El mismo Dios que te llama te guiará a un lugar donde puedas florecer bajo cielos abiertos y fundamentos puros. No podemos hablar de la iglesia sin antes recordar que Jesús mismo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La iglesia es una institución sagrada, un cuerpo espiritual con propósito eterno. Pero el enemigo, astuto como es, no ha dejado de intentar infiltrar ese cuerpo con contaminación, religiosidad vacía, falsedad doctrinal, manipulaciones humanas y confusión espiritual. Y cuando eso sucede, lo que fue establecido como casa de oración puede convertirse en guarida de lobos disfrazados de ovejas.
Por eso hay iglesias que, lejos de acercarte a Dios, te alejan de Él. Y si no tienes discernimiento, puedes estar asistiendo a una de ellas sin darte cuenta. Uno de los signos más peligrosos de una iglesia corrompida es cuando se glorifica más al líder que a Cristo. Observa con atención. Si el nombre del pastor es más exaltado que el nombre de Jesús, hay un grave problema. Algunos púlpitos hoy se han transformado en plataformas para el ego humano. No se habla de la cruz, del arrepentimiento, de la salvación o del Espíritu Santo. Se habla de los logros del apóstol, de las revelaciones exclusivas del profeta, de la prosperidad que supuestamente solo puedes alcanzar si estás bajo la cobertura de ese ministerio específico. Este tipo de iglesias crea una especie de idolatría espiritual, donde los miembros desarrollan una dependencia enfermiza del líder. Y cuando eso pasa, Jesús deja de ser el centro y el hombre toma el trono. ¿Estás en una iglesia donde la figura del pastor se convirtió en una celebridad intocable? ¿Donde no se le puede cuestionar nada y cualquier señal de desacuerdo es considerada rebeldía? Entonces tal vez esa no sea una casa del Señor, sino una estructura montada para alimentar el ego de un hombre. Otro rasgo preocupante está en el tipo de mensaje que se predica. Hay iglesias donde ya no se predica la verdad completa del Evangelio. Solo se habla de bendición, de multiplicación, de puertas abiertas, de milagros y de sueños cumplidos. Claro que Dios bendice, claro que Él es poderoso para abrir caminos, pero el mensaje central del Evangelio no es ese. El verdadero Evangelio confronta el pecado, llama al arrepentimiento, habla del infierno, del juicio, del sacrificio de Cristo y de la necesidad de santidad. Una iglesia que evita predicar sobre el pecado por miedo a ofender o por no querer perder miembros, es una iglesia que ha dejado de ser luz. Estás en una congregación donde no se habla del infierno, donde todo es motivación humana, frases positivas y coaching espiritual. Abre los ojos. Ese lugar puede estar más comprometido con entretener a la gente que con llevarla al cielo. Y aquí hay otro punto que merece nuestra atención: la manipulación emocional a través de las finanzas. La Biblia habla de la importancia de dar, del diezmo, de la generosidad, pero también advierte contra los mercaderes de la fe. Hay iglesias donde la predicación entera gira en torno a levantar ofrendas. Cada reunión está envuelta en campañas, pactos, sobres especiales, siembras proféticas, y la presión es tanta que muchos terminan dando no por fe, sino por miedo o manipulación. Dios no quiere tu dinero contaminado por el temor. Él ama al dador alegre, al que contribuye desde el corazón y no porque fue emocionalmente presionado por promesas de prosperidad. Si en tu iglesia te hacen sentir que sin sembrar una gran cantidad no recibirás el milagro, si cada palabra profética está condicionada a un depósito bancario, estás en un terreno muy peligroso. Jesús expulsó a los cambistas del templo por menos que eso. Otra señal alarmante es la falta de frutos espirituales. Puedes tener una iglesia con luces, sonido profesional, redes sociales activas, miles de seguidores y transmisiones en HD, pero si no hay fruto del Espíritu, algo está mal. ¿Qué es lo que se ve en los miembros? Transformación de vida, restauración de familias, conversión genuina, deseo de orar y ayunar, compromiso con la palabra. Si lo que predomina es el chisme, la división, la envidia ministerial, el elitismo espiritual y el activismo sin vida, entonces esa iglesia está muerta, aunque tenga una fachada de vida. Jesús advirtió en Apocalipsis sobre iglesias así: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. ¿No será que muchos hoy están asistiendo a iglesias con apariencia de santidad, pero donde el Espíritu Santo ya se fue hace tiempo? Finalmente, hay iglesias que operan bajo una falsa unción.
Son lugares donde hay manifestaciones extrañas, risas incontrolables, gente cayendo sin control, palabras proféticas sin respaldo bíblico, supuestas sanidades sin testimonio y visiones que contradicen las Escrituras. El enemigo es experto en disfrazarse de ángel de luz, y una de sus tácticas más sutiles es la imitación. Puede haber poder, señales, fuego, y aún así no ser el Espíritu Santo. ¿Cómo discernir? Muy sencillo. El Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús y jamás contradice la palabra. Si la experiencia espiritual que vives en tu iglesia te aleja del quebrantamiento, de la oración profunda, del estudio bíblico serio y de la dependencia del Señor, entonces esa unción no viene del cielo. Este mensaje no es para condenar, sino para despertar. Hay muchas iglesias verdaderas, pastores santos y congregaciones comprometidas con la verdad, pero también hay muchas que se desviaron y seguir en ellas puede costarte tu alma. Recuerda, no todo lo que lleva el nombre de iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Examina, discierne. Y si el Espíritu Santo te muestra que estás en un lugar contaminado, no tengas miedo de salir. Es mejor estar solo y firme en la verdad que acompañado y atrapado en la mentira. Tal vez uno de los peligros más grandes y silenciosos en los tiempos finales no es una guerra visible ni una persecución abierta, sino una distorsión del mensaje dentro de las mismas iglesias. Cuando Jesús advirtió en Mateo 24 sobre los falsos profetas y engañadores, Él no estaba hablando necesariamente de figuras satánicas con apariencia oscura, sino de líderes aparentemente bíblicos que, con sutileza, desvían al pueblo de Dios por medio de la manipulación emocional, el evangelio diluido o la mezcla con prácticas mundanas. Esta es la sexta iglesia que nunca deberías pisar, la iglesia donde el pastor se ha vuelto el centro y no Cristo. Observa bien los signos. Cuando toda la estructura del culto gira en torno a la imagen del líder, cuando las prédicas no te llevan a los pies de Cristo, sino a admirar la unción del pastor, cuando la gente repite más frases del hombre que versículos bíblicos, es hora de abrir los ojos. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús corrige a varias iglesias por perder su primer amor, por tolerar la falsa doctrina y por tener fama de estar vivas mientras estaban muertas. ¿Y qué dice él? Arrepiéntete y haz las primeras obras. El culto al líder es una forma sutil de idolatría. El verdadero siervo de Dios no se exalta a sí mismo, sino que se oculta detrás de la cruz. El verdadero pastor llora en secreto por sus ovejas, no busca reconocimiento, no vive para agradar a multitudes, sino para agradar al cielo. Pero cuando ves que todo gira en torno a una figura humana, cuando los aplausos se vuelven más frecuentes que las lágrimas de arrepentimiento, algo muy serio está fuera del lugar. Y aquí entra una verdad profunda. Muchos están estancados espiritualmente porque permanecen bajo coberturas que Dios ya dejó de respaldar. Hay iglesias que una vez fueron llenas del Espíritu, que tenían la llama del primer amor, pero hoy solo conservan la fachada, el ritual, el nombre, sin presencia. Y tú, por temor, por tradición o por afecto, sigues allí. Pero escucha esto con temor. Permanecer en un altar seco, sin vida, puede secar tu alma también. Es preferible congregarse con 5 personas bajo la unción verdadera, que con 500 bajo una apariencia vacía. Otra iglesia que no deberías pisar, y esta es la séptima, es aquella donde se minimiza el pecado, donde la gracia es predicada como excusa para la desobediencia, donde se habla del amor de Dios, pero no de su justicia, donde se invita a recibir bendiciones, pero nunca se habla del costo del discipulado. Pablo le advirtió a Timoteo que en los últimos tiempos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y sabes qué sigue? Apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. Una iglesia que se vuelve entretenimiento, que evita confrontarte con la verdad, que teme predicar sobre santidad, infierno, arrepentimiento, cruz y obediencia. No está formando discípulos, sino consumidores. El mensaje de Jesús fue radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No fue un mensaje popular, pero fue el que transformó al mundo. ¿Por qué hoy lo suavizamos tanto? ¿Por qué nos avergonzamos de la verdad que salva? Es hora de despertar. No podemos seguir llamando amor a la complacencia ni tolerancia a la cobardía espiritual. El Espíritu Santo no habita donde hay mentira, y la mentira no siempre es gritar una herejía desde el púlpito. A veces es omitir lo que Dios quiere decir por miedo a ofender. Hay una última iglesia que tampoco debes pisar, la octava, y es la iglesia que ha dejado de orar. Puede sonar duro, pero una congregación sin oración es una congregación sin poder. Jesús dijo, «Mi casa será llamada casa de oración». Mateo 21:13. Él no dijo casa de eventos, de luces, de estructuras, de fama, ni siquiera de buena música o prédicas motivacionales. Él dijo, casa de oración, porque donde hay oración hay quebranto, donde hay oración hay dirección, donde hay oración hay fuego, donde hay oración hay vida. ¿Y tú estás en una iglesia donde el pueblo ora? Donde se clama con lágrimas por los perdidos, donde se intercede por las familias, donde se ora con pasión por los enfermos y los que están en cadenas. ¿O estás en un lugar donde se habla de oración, pero nadie ora de verdad? Porque el diablo no teme a una iglesia llena de gente, pero tiembla ante una iglesia que ora de rodillas. Querido hermano, esta no es una palabra para que salgas juzgando o criticando a todos los ministerios. No, esta es una palabra para que mires con humildad, ores con discernimiento, y si el Espíritu Santo te confirma que estás bajo una cobertura contaminada o muerta, sal de ahí sin temor. Dios te guiará a un lugar donde tu alma será nutrida, donde la verdad será predicada, donde Cristo será exaltado y donde tú crecerás en santidad. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no ha sido por casualidad. Este mensaje es una alerta del cielo, una sacudida espiritual para despertarte de cualquier letargo en el que tal vez hayas caído. Porque no hay nada más peligroso que estar espiritualmente dormido dentro de una iglesia que ya no honra al Dios vivo. Y hoy, el Espíritu Santo te ha llevado a revisar tu casa espiritual, tu comunidad, tu altar, no para acusarte, sino para salvarte, no para humillarte, sino para abrirte los ojos. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4:17 que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si no hay pureza en el altar, no habrá fuego. Si no hay verdad en el púlpito, no habrá transformación. Y si no hay presencia de Dios, entonces solo queda un cascarón, una apariencia de piedad que niega el poder de ella. Tú no fuiste llamado para vivir de apariencias. Fuiste llamado para ser lleno del Espíritu, para caminar en santidad, para vivir una fe verdadera, viva, ardiente, transformadora. Yo sé que dejar una iglesia puede ser doloroso, puede significar romper vínculos, decepcionar personas, caminar por un tiempo en soledad. Pero más doloroso es quedarte donde Dios ya no está. Más peligroso es acostumbrarte al error, al abuso, a la tibieza. Más triste es ver cómo tu vida espiritual se apaga lentamente mientras te convences de que todo está bien solo porque los domingos hay música, luces y prédicas bonitas. Hoy Dios te llama a tomar una decisión valiente. No una decisión emocional, impulsiva, pero sí espiritual. Ora, discierne, escucha la voz del Señor, examina la palabra, pídele confirmación, y si Él te muestra que debes salir, hazlo con paz, hazlo sin odio, hazlo sin rebeldía, pero hazlo con firmeza. Porque el tiempo es corto,
Y Dios está levantando una iglesia sin mancha ni arruga, un remanente fiel, una generación que no se venderá, que no se corromperá, que no doblará sus rodillas ante el sistema babilónico de religiosidad muerta. Si este mensaje habló contigo, si tocó algo dentro de tu espíritu, si sientes que el Espíritu Santo te ha mostrado cosas que no querías ver, entonces te invito a dejar tu nombre en los comentarios y decir: yo elijo la verdad, yo elijo seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Esta será tu declaración pública de que estás dispuesto a seguir al Maestro, aunque eso signifique nadar contra la corriente. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Porque aquí no hablamos para agradar a los hombres, hablamos para exaltar a Cristo. Cada video es una palabra que puede encender tu fe, abrir tus ojos y prepararte para los días difíciles que ya están sobre nosotros. Dale me gusta si este contenido te edificó y compártelo con alguien que amas. Quizás esa persona también está atrapada en una iglesia que necesita abandonar. Y este mensaje puede ser el instrumento de su liberación. Recuerda esto, no estás solo. Hay miles de hijos de Dios en todo el mundo despertando al mismo tiempo. Dios está sacudiendo su iglesia, está separando lo falso de lo verdadero. Y tú formas parte de ese mover. No calles, no retrocedas, no te conformes. Busca más, profundiza, enciéndete. Porque aún hay mucho por hacer y el cielo está buscando corazones completamente rendidos. Que el Señor te guíe, te fortalezca y te dé la sabiduría para caminar por sendas de verdad. Y que su Espíritu te lleve a una iglesia viva, bíblica, santa y llena de poder. Porque allí es donde florecerás, allí es donde crecerás, allí es donde recibirás la porción que Él ha separado para ti. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, permanece firme, permanece fiel, permanece en Cristo.